agradecidos con Dios porque Dios me ponía toda la semana que ayunar el sábado. Yo no sabía por qué. Me levantó el Señor a la mañana y me dijo, ponte en ayunas. Y a veces son los días que descanso y como que el café nevando es un pan, algo rico, ¿no? Pero obedecí la voz de Dios. Y el propósito de Dios era que la niña aceptara a Cristo. Gloria a Dios. Es la victoria más grande que tenemos. Y le doy gracias a Dios porque no hay sacrificio que podamos hacer que nosotros podamos hacer, porque el sacrificio más grande lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y fue por cada uno de nosotros. Él es un Dios poderoso y lleno de misericordia. Y le doy gracias a Dios por eso. Y siempre estamos orando. Y faltaron varios hermanos, pero lo más importante es que nosotros estamos aquí. Amén. Porque se puede sentir una presencia poderosa en este lugar. Y yo le estoy pidiendo a Dios todos los días que me levante, que así como Dios descendió en el aposento alto, así descienda sobre la iglesia. Porque hay muchos que no han conocido a Cristo. Hay muchos que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. No han experimentado ese poder. Porque cuando la gente experimenta el bautismo del Espíritu, las cosas cambian. El Espíritu te levanta a ayunar, te levanta a orar, no importa las horas de la mañana que sea, el Espíritu de Dios te levanta porque ya no te guía el hombre, sino te guía el Espíritu Santo. Y eso es lo que le pido a Dios todos los días. Deseo que el poder de Dios caiga tan fuerte como en esos tiempos. Porque va a entrar amor en las almas para predicarle al perdido. Porque a veces nosotros podemos estar aquí, aleluya, gloria a Dios, pero nos falta ese amor, porque si tuviéramos verdaderamente ese amor, anduviéramos predicándole a los perdidos. De verdad. El ministerio más grande del ser humano tiene que ser ganar almas. Eso es lo que tiene que ser cada persona nacida de nuevo, buscar almas para Cristo. Eso es. Vamos a leer la Biblia en la iglesia en el capítulo 3. ¿Alguien que lo pueda leer? 3 Apocalipsis, capítulo 3. Del 1 en adelante, hasta que termine la iglesia esa. Quiero avanzar estas iglesias, pero no me dejan salir las iglesias de ahí. Porque hay tanta información en ellas, que es en el momento que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Esta iglesia es la misma época, aunque aquella iglesia era bien pequeña en aquellos tiempos, o sea, estaba bien joven, tenía menos de 100 años. Mas, sin embargo, era una iglesia que ya se había descarriado de Dios. Entonces nosotros estamos viviendo en estos tiempos ahora. ¿Puede leerlo, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Se vigila y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero. Hermano, ahí está, y ahorita leemos la otra. Entonces, ¿cuántos creen que la salvación se pierde o no se pierde? Contesten, pregunten, es bueno. Porque este es un servicio para aprender.
A mí me gusta mucho enseñar porque Jesús, Él enseñaba. Jesús por 3 años, Él le enseñó al pueblo de Dios. Lo enseñó, no le predicó, le enseñó. Porque la diferencia entre predicar y enseñar es muy grande. Nosotros le predicamos al que no conoce a Cristo. Pero a los que conocen a Cristo se les enseña porque Jesucristo dijo hacer discípulos. Por eso dijo, y el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado para predicarle ¿a qué? A los cautivos, y los que están aquí no están cautivos. Entonces Jesús enseñó, no predicó. Le predicó a los que no sabían, pero al pueblo de Dios le enseñaba, por eso le conocía como rabí o maestro. Entonces, ¿cuántos creen que se pierde? Muchos piensan que la salvación no se pierde. Y no, yo estoy de acuerdo, la salvación no se pierde. El que se pierde es la persona, porque la salvación es Cristo. Me preguntó a mí una persona de esos que dicen que la salvación no se pierde. Le dije, no, y yo estoy de acuerdo con usted. La salvación en realidad no se pierde. Dijo, entonces estamos en la misma línea. Sí, que se pierde es usted. La salvación es Cristo, querido. Entonces esta iglesia representa a las personas que tenemos nombres de ser cristianos, pero no somos cristianos. Pensamos que estamos vivos, pero estamos muertos espiritual. ¿Y cuál es esa persona? Esta iglesia era una iglesia que había apartado el ayuno y había apartado la oración. Entonces, ¿cómo una persona que se dice ser cristiana, si no ayuna y no ora, está muerta? El diablo se lo devora. Se sienta en la iglesia, pero está muerta. Pero tiene algo que está vivo todavía, es la conciencia, que te dice, ora, levanta, ayuna. Pero a veces, como estamos tan carnales, la cama nos gana. Entonces Dios le hace una advertencia a estas iglesias antes de que vaya a desatar los juicios en Apocalipsis. ¿Para qué? Porque Dios es grande en misericordia y no quiere que nadie se pierda. Por eso es que Cristo no ha llegado. Entonces, ¿cómo esta iglesia estaba tan muerta y aún era una iglesia? Aún estaban en la iglesia. Aún venían al culto y cantaban y adoraban, pero estaban muertas, porque la importancia de cada ser humano es la comunión que tengamos con Dios en casa. Jesús dijo así, mira, cuando entres a tu aposento o a tu recámara, cierra la puerta y llora a tu Padre en lo secreto. O sea que la comunión no tiene que ser aquí, la comunión tiene que ser en tu casa. ¿Por qué? Porque aquí todos somos cristianos y alzamos la mano y adoramos a Dios. Pero en la casa, y te voy a decir una cosa, el ayuno nos salva. Ni la oración, ni el ayuno nos salva, no salva el ayuno. Pero te fortalece y te revela y no te deja caer en las manos del diablo. Porque la salvación es Cristo. El ayuno es para fortalecernos porque nuestra carne es carne. Y la carne siempre quiere las cosas de la carne. Y el espíritu busca lo de arriba. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, eso es lo que nos falta a la iglesia. Por eso es que hoy en este día, hay personas en las iglesias que nunca han experimentado la presencia de Dios. Nunca han conocido lo que es tener el toque de Jesús. Por eso le dice, recuérdate. Porque tal vez algún día sentiste la presencia de Dios, dice esta iglesia, acuérdate. Entonces lo que quiere Dios, que tengamos una comunión personal con Él. Porque cuando entren en los Apocalipsis, tú vas a ver qué tan cerca estamos de la venida de Cristo, más que nunca. Pueden tocar la trompeta hoy, mañana, pasado, cualquier día puede tocar la trompeta. Por eso Dios le hace fíjate, ponte a pensar, en este tiempo, estás hablando casi más de 2000 años, menos de 2000 años atrás. Dios ya estaba preparando la iglesia para su venida. Y faltaba mucho tiempo y todavía no ha llegado. Pero en sí no era eso, es porque cada uno de nosotros podemos morir hoy o podemos morir mañana. Tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos llame y un día estaremos en su presencia y le daremos cuenta. No sabemos. Ahorita veníamos por la Habana y había un accidente grandísimo. No sabemos quién haya muerto. Pero se puede preguntar, para él llegó su vida. Si se murió alguien, para él, así acabó.
¿Quién le asegura al hombre que saliendo de aquí a uno de nosotros tenemos un accidente y hasta ahí? ¿Y qué le iremos a entregar a Cristo? ¿Cómo llegaremos ante Jesucristo aquel día? Era la preocupación de Jesús. Porque Cristo no quería aún que se quedaran en la tribulación. Porque ponte a pensar, son 7 años de tribulación. Pero en sí son 3 años y medio de tribulación. Los otros 3 años y medio son de paz. Pero yo siempre he dicho que el que se quede en el rapto va a tener más tribulación que los otros 3 años y medio. Porque sabe que vienen 3 años y medio. Si no, no se va a morir. Van a aguantar los 3 años y medio para cuando entre el anticristo. Sabiendo que se quedó, ya entró en tribulación. Y va a ser llanto y crujir de dientes. Porque me quedé y ahora, ¿qué voy a hacer cuando el diablo se quite la máscara? ¿Cómo voy a responder? Entonces nosotros tenemos que hacer que Dios baje su presencia para irnos con Él. Dios busca iglesias calientes de verdad. Iglesias en ayuno y oración. Cuando yo me convertí a Cristo, hermano, las iglesias las personas llegaban 1 hora antes al servicio. Cuando el predicador empezaba a predicar, estaba la iglesia llena de almas orando de rodillas, clamando. Cuando el predicador se ponía a predicar, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados al instantáneo. Pero ahora no sucede eso. Los altares el día de hoy están vacíos. Y te digo una cosa, yo nunca he ido a la escuela. ¿Sabes qué? Intimadamente fui a la escuela cuando tenía 16 años. Aprendí a leer cuando tenía 16 años. Pero la sabiduría no viene de los hombres, la sabiduría viene del cielo. Gloria a Dios. Amén. Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará toda la verdad. Él te guiará, Él será tu camino, Él será tu guía. Aleluya. Pero ¿cómo podemos decir que Cristo es nuestra guía si no tenemos esa conexión? Es, por ejemplo, los hermanos están tocando bien lindo y está la alabanza preciosa, pero hay un cortocircuito. ¿Qué pasa? Se corta. Se desconectó. Igual somos nosotros. Nosotros estamos conectados a la electricidad es Cristo. Cuando nos desconectamos de Cristo, comenzamos a morir. El diablo comienza a trabajar en nuestra vida si nos hace caer en pecado. Yo le decía a mi esposa ayer, porque hemos discutido la Biblia, la discutimos, y le decía, una persona que cae, no creas que se le aparece una mujer ahí desnuda y cayó luego. Una persona que cae tiene rato enfriada. El diablo ha trabajado en su vida, y cuando llega el momento oportuno, él le pone la trampa y cayó porque ya se había desconectado de Cristo. La corriente que tenía era muy poquita, ya no era corriente suficiente. Esa corriente se fue terminando. Es como en un foco, una lámpara comienza a parpadear. Quiere decir que pocos momentos de vida le quedan. Y eso le pasó a esta iglesia. Y yo lo que quiero es que que Dios me dé la oportunidad y ver a mí una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, porque yo lo experimenté un día. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sé de lo que yo le estoy hablando. La Biblia dice que de lo vil y despreciable escogió Dios del mundo para avergonzar a los sabios. Y yo sé de lo que yo le hablo, porque yo lo experimenté. Y eso es lo que yo le pido a Dios. Porque no importa qué problemas tenga el ser humano, todos se vencen en la oración y el ayuno. Cuando Jesús estaba a punto de morir, ponte a pensar cuando Jesús estaba a punto de morir. Si puedes ir a Israel, ve a Israel, imagínate a Israel. La Biblia dice que Jesús se fue a orar. Y sus discípulos que les había enseñado por 3 años lo dejaron solo, amigos, se durmieron. Y él se retiró a orar y dice que era tan fuerte la angustia, mas sin embargo dice que se sometía a Dios y lloraba. Y dice que era tanta la sumisión que se metió a Cristo, dice, que ya el sudor ya no era sudor, sino eran como gotas de sangre que le caían. Y decía, Padre, si es posible de mí pasa esta copa. Pero ¿sabes por qué? Porque él estaba en la conexión con Cristo.
Ahora, quiero ir un poquito más rápido. ¿Quién puede leer, si puede seguir leyendo la de Filadelfia? ¿Qué número es? Es el 7. Quien lo tenga, que lo tenga lo puede leer. Bendito Dios santo. ¿Quién lo puede leer? Léalo, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que le dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esta era una iglesia que era una iglesia buena, firme, pero una iglesia pobre. No tenía plata. Y yo me pregunto ahora, en el tiempo antiguo, cuando la gente, los grandes misioneros, predicadores, cuando necesitaban dinero, ¿qué cree que hacían ellos? Doblaban rodilla y ayunaban. Ahora es más fácil decir, Señor, yo necesito un milagro, traigo un pacto para aquí dan $200 y ahí por favor me haces un milagrito. Entonces la gente ahora en lugar de doblar rodillas quiere comprar los milagros. ¿Y sabes qué va a pasar? No va a pasar nada, te vas a quedar sin los 200. Porque Dios no cobra los milagros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta iglesia? Aunque era una iglesia bien fuerte y no tenía plata, más sin embargo Dios le dijo, sé fiel. ¿Y qué le dijo más? Me gusta eso. ¿Sabes por qué muchas personas que aman a Dios y se mueren antes de que pasen una tribulación? Porque Dios las ama tanto, que es tan estrecha su comunión, que Dios no quiere que pase la persecución, no que pasen por una prueba. Y yo quiero llegar a amar a Dios así, que esa comunión aún más fuerte. Porque cuando llegue una persecución, ya no estar aquí. Y esta iglesia, Dios te dijo que hay personas que se dicen ser cristianas, pero no lo son. En aquel tiempo todos se decían ser judíos, pero sin embargo no eran judíos, eran hijos del diablo. Y estas iglesias estaban en el mero centro de Satanás, donde mero estaba, vamos a decir, el trono de Satanás. Ahí se adoraba hasta el perro. Se adoraba a todos los emperadores. Era una idolatría, pero tremenda. Mas sin embargo, estas iglesias estaban sentadas en ese lugar. Y eran unas iglesias de poder y de autoridad, porque se sometían a Dios. Ellos reconocían que lo que en verdad tenían que buscar es el Espíritu Santo. Porque ese es lo que nos va a llevar al cielo, y la fuerza no nos la da el hombre, nos la da Jesús. Como yo le digo a mi esposa, yo no agrado a hombres, yo agrado a Jesús. Amén. Porque al que yo tengo que agradar es a Cristo, porque Él murió por mí. Entonces ahora por eso se fue eso. Porque la gente no busca a Dios, busca comprar los milagros de parte de Dios. Y si nosotros obedecemos a Dios y nos sometemos a Dios, no necesitamos hacer un pacto con Dios. Dios te lo da solo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice buscar primeramente el reino
de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Entonces, ¿por qué no vienen las añadiduras? Porque no tenemos esa comunión con Dios y queremos a fuerzas alcanzar algo que no lo podemos. Y entre más nos afanamos para alcanzarlo y no lo logramos. ¿Por qué? Porque en tener posesiones no te lleva al cielo. El que te lleva al cielo y a tener en la tierra todo es tener a Cristo. Cristo es la solución. Por ejemplo, yo no sabía leer. Para mí era imposible tener un trabajo donde pagaran bien. Y un día Dios me dijo estas palabras así: si oyeras atentamente la voz del Señor tu Dios y las pusieras por obras, el Señor tu Dios te bendeciría y tú nunca pedirás prestado. Pero si no, hay un pero de aquí al cielo. Son más maldiciones que bendiciones. Entonces para mí era difícil, porque yo no fui a la escuela. A los 16 años yo fui a la escuela. Para mí era vergüenza ir a la escuela. Yo no sabía leer. ¿Sabe lo que es eso? Un alfabeto, ¿no? No sabía ni siquiera poner mi nombre. Cuando llegué a Estados Unidos, puse mi nombre para la Biblia, para agarrar mi licencia o mi ID con mi dedo. Pero Jesucristo es fiel. La Biblia dice que de lo vil y despreciable escogió Dios. Cuando nadie daba $1 por mí, Jesucristo ya lo había pagado. Él me hizo una promesa, pero esa promesa yo tuve que cumplir sus mandamientos. Y no son difíciles. Entonces y Dios aún nos manda todavía en que estemos bien con Dios. Aún Dios nos falta todavía, nos dice que nos esfuercemos más, que no desmayemos, que no importa el problema que estemos pasando, aunque sea un problema tremendo, que de todas maneras le échenos ganas, que síganos hacia adelante, que nos aferremos a Cristo. Porque todo mundo tiene problemas. Unos los tienen, pero no tienen al que resuelve los problemas. Y los que están en Cristo también tienen problemas. Pero tenemos el que venció la muerte. La Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús dijo, tendrás aflicciones. Pero confía en mí, que yo he vencido el mundo. Eso fue lo que dijo ¿quién? Jesús. Jesús no dijo que no íbamos a pasar problemas. Jesús dijo que íbamos a pasar por ellos. Pero esa es la situación de la iglesia. Jesús no le dijo, ahí quédate. No te preocupes. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya iglesias que no ayunan ni no oran, pero hay personas en ese lugar que todas están buscando a Dios en la integridad. Y Dios no les dice que salgan corriendo. Dios les dice, aférrate en lo que estás haciendo. No les pondré otra carga más. Simplemente sé firme. Simplemente sé fiel. Ahora, quiero ir rápido porque queda una introducción antes de entrar a Apocalipsis. Si podemos leer la iglesia. Esa, lean a alguien. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esta iglesia se me hace que de todas era la más triste. Estas personas de esta iglesia eran la más descarriada. Ahora, muchos dicen que la salvación no se pierde, pero la Biblia dice que Él borrará el nombre de ¿qué?
de la vida. Y si Él borra el nombre de la vida, quiere decir que un día estuvo escrito. Si usted tiene un nombre o algo apuntado en una libreta y lo borra, quiere decir que algún día lo escribió, por eso lo borró. Entonces la gente del día de hoy piensa que con Dios se juega. Y Dios no se va a llevar a ningún frío, Dios se va a llevar a solo calientes. Porque ¿qué es una persona fría? Por ejemplo, en una ocasión estábamos predicando en California. Yo estaba soltero en ese tiempo, soltero, guapo y llegó y había un velorio y entonces llevaron al muertito a la iglesia. Y por primera vez los muertos, no soy muy agradable con ellos. Aunque no hacen nada, tengo que tener más cuidado de los vivos, ¿no? Porque el muerto pues ya está muerto. Pero ahí estaba y el pastor me dijo, tú vas a predicar. Y dije, Dios mío santo, y a pie de este muerto tengo que predicar yo. Y lo tuve que hacer y pasaba ahí, imagínense hermano, una caja ahí. Y yo pasaba por ahí, aquel ingrato ahí tirado y lo miraba y se hacía como que me echaba. Entonces ese que estaba frío. Ya estaba frío. Ya estaba frío. Una persona fría es la que se sienta en la iglesia, que no importa. Y más las personas que tienen una vida económica más o menos. A mí no me hace falta nada, que acabo tengo dinero. No busco a Dios como antes, que acabo me sobra la plata. El dinero es todo para mí. Pero llegará un día que el dinero no compra la salud. Ni el dinero tampoco compra la paz. Ni tampoco compra el sueño. Porque hay ricos que tienen camas de oro y no pueden dormir en ellas, querido. ¿Por qué? Porque el que da la paz es Jesucristo. Y llegará el día que no estamos muy lejanos. La Biblia dice que los ricos tirarán el dinero por las ventanas porque nadie podrá comprarse y vender. O sea, ¿qué quiere decir? Que el dinero no es todo, ¿qué? En la vida. Entonces el que se cree que tiene algo es un pobre, miserable y desnudo y no tiene nada. Ni siquiera tiene a Cristo. Y esta es la mayoría de las iglesias de Estados Unidos. Tenemos los mejores carros, los pastores hasta avión privado, pero no tienen a Cristo, querido. Porque tener a Cristo es buscarle a Él, es amarnos unos a los otros. ¿Sabes qué es tener a Cristo? De verdad te voy a decir una cosa. Tener a Cristo es ser tan dadivoso como Cristo era dadivoso. ¿Cómo una persona puede decir que es de Cristo y es mezquino? Tener a Cristo de verdad es como la iglesia que da y que da y que da. Esta iglesia decía, tengo, pero todo es para mí. Entonces, una persona que tiene a Cristo es aquella persona que da más allá de sus fuerzas. No le importa, por ejemplo, te voy a decir una cosa en mi casa. Muchas veces de las veces cuando yo quiero comprar algo, mi esposa sabe, nosotros, para la gloria y misericordia de Dios, le ayudamos a levantar 2 iglesias en Guatemala. En una iglesia íbamos a ir de vacaciones con mi esposa, ¿sí o no? Y me dijeron los hermanos de Guatemala, por ahí hay fotos, fíjate que tengo un problema. Estamos afuera y las sillas están allá afuera, el pastor predica en la calle y ponen banquitos como de troncos y se sientan afuera. Y le dije a mi esposa, yo voy a sacrificar mis vacaciones y vamos a levantar una iglesia. Porque a mí no me importa el lujo que me pueda dar. A mí lo que me importa es que un día que llegue al cielo me diga Cristo, bien hecho, hijo mío, bien hecho. Eso es lo que yo quiero. Que eso me diga Cristo, vení bendito de mi Padre. Y tengo así cartas y cartas que me envían mis hermanos. El hermano también es testigo. No me quedo ni con $1 porque sabes que a mí no me interesa, ni Dios sabe, ni siquiera lo negro de una uña el dinero. Nada, 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 nada. Te voy a decir una cosa, ni siquiera pienso en él. Y solito llega. Anoche, yo cansado de trabajar, tocaron la puerta y dijo un señor, necesito algo que tú tienes y te lo compro. No lo ando buscando, solo llega. Porque no lo busco. No me interesa. La verdad te soy sincero, no me interesa la plata.
Me interesa que Jesús sea mi Señor y Salvador, porque lo he comprobado, querido. Lo he comprobado. Entonces es el problema de la iglesia en Estados Unidos, que se cree que tiene dinero y no tiene nada, le hace falta lo más importante, que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona puede tenerlo todo, pero lo más importante, no tiene a Cristo. Entonces no tiene esa comunión estrecha con Él. Como te decía hace rato, ¿dónde están los altares llenos? Y no porque esté criticando a nadie, echando nada, yo lo digo por mí. O sea, que la iglesia de antes era una iglesia que llegaba mucho antes a la iglesia, mucho antes del servicio estaban. Para cuando llegaba el predicador, la iglesia estaba calientita, hermano. ¿Cómo estaba la iglesia, hermano, ya? Calientita. Cuando llegaban a tocar los de la alabanza, la iglesia estaba ya, ¿qué? Que ardía. Cuando comenzaban a tocar un coro de esos como los que cantaron hace rato, ya la presencia de Dios ya tenía rato moviéndose. Los enfermos solitos se levantaban. ¿Por qué? Porque había una unción poderosa. La iglesia ya estaba caliente, querido. Ahorita la iglesia está fría, fría, fría como una hielera. Y para sentir una poquita de presencia, ¿cómo hay que esforzarnos? Dios mío, hacemos de todo para que Dios caiga. Y la garganta se acaba. Y en aquel tiempo, ¿por qué? Porque en aquel tiempo ya cuando los adoradores, ya, sino los ancianos de la iglesia ya estaban tendidos, entonces llegaba la gente y aquel lugar estaba caliente. La Biblia dice, estaba leyéndolo otra vez la historia de la iglesia en Azusa. En los años 90 y tantos, 1910 por ahí así. Dice que el deseo del pastor, fíjate lo que te voy a decir, era que la iglesia fuera llena del Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Y ese hombre ayunaba y oraba y lo despreciaban a ese hombre. Porque su doctrina era, le insistía a la gente, tienes que buscar a Dios, tienes que ayunar, tienes que buscar a Cristo. Ese era su lema de él. Santidad, buscar a Cristo, santidad. Y le echaban guerra y él seguía orando. Yo quiero que una iglesia llena del poder de Dios, decía. Y un día, querido, dice que estaban todos, cuando de repente la iglesia donde ellos estaban comenzó como a quemarse, porque llegó la presencia de Dios y sacudió aquel lugar. Fue tan fuerte el avivamiento que quedó en los periódicos hasta el día de hoy. Se sabe que en Azusa, California, Dios lo visitó. Ahora todos hacen de todo, tienen cuánto convivio que sea en las iglesias para tener gente. Pero de todos los convivios que hace, la gente está muerta, querido. Y a mí me molesta en el espíritu. ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Dios. Y la responsabilidad del pastor es llevar a la gente a Cristo. Que lo conozca a Él y se pueda salvar y no se pierda. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué Satanás cayó a la tierra? Por el orgullo. Hay gente tan orgullosa, pero a veces nos pasa lo que al pavo real. El pavo real es tan hermoso y tan lindo. ¿Qué conoce el pavo real? Todos, ¿no? Es un animal bien hermoso, pero tiene un gran defecto. Cuando se mira las patas, se esconde y sale corriendo. Y así nos pasa mucho a nosotros. Somos orgullosos, creemos que todo lo podemos, pero tenemos una cosita, querido, que no nos hace bien delante de Dios. Esa es la realidad. La iglesia quiere hacer cualquier evento y cualquier cosa. Y traen gente de un lado y otro para predicar, que para que haya un avivamiento. El avivamiento tiene que empezar en nosotros. ¿Por qué? Yo quiero una iglesia de ayuno y de oración, ¿verdad? Yo la quiero ver. Para cuando vengamos a este lugar, no necesitamos adorar tanto a Dios, necesitamos esforzarnos. Al entrar se pueda sentir su presencia. En la iglesia donde yo me convertí a Cristo, yo me acuerdo que cuando la gente endemoniada abría la puerta y tocaba la puerta, manifestaba endemoniada inmediatamente. Pero una iglesia que doblaba rodilla, querido. Eso es lo que nos hace falta el día de hoy.
Entonces, si para el mundo, si para el trabajo nos esforzamos, ¿por qué para Cristo no? Quien nos dio la vida fue Jesús. Aleluya. Así es, amén. Por eso Jesucristo dijo, no tengas en el amor al dinero. Porque el amor al dinero es el desperdicio de todo ser humano. El dinero lleva la desgracia hasta el más grande. ¿Por qué? Porque el dinero supuestamente lo puede todo. Por el dinero grandes predicadores se han descarriado. Entonces, cuando estamos bien con Dios, ahora la Biblia, imagínate, dice Dios que vomitará a muchos de los cristianos. A esto le está hablando a los cristianos. Este mensaje era para los que estaban en la iglesia, no era para los que no estaban en la iglesia, era para los que estaban en la iglesia. Y dijo, yo los vomitaré ¿de qué? De mi boca. Ahora te voy a preguntar una cosa. ¿Alguien se ha vomitado una vez? Sí. Y cuando vomita, ¿qué huele aquello? Entonces, ¿cómo crees que lo volvemos para Dios? Cuando estamos ni fríos ni calientes. Porque si estamos fríos, podemos echarnos una cobija y nos calentamos. O sea que podemos orar y podemos calentarnos. Y si estamos calientes, oramos y la presencia de Dios cae inmediatamente. Pero si ya estamos tibios, ya no hay quien nos caliente, querido. Eso es lo que le pasaba a esta iglesia. Y dice, no hombre, la salvación no se pierde. Tenemos el Espíritu Santo. Y yo me pregunto una cosa, ¿tú crees que el Espíritu de Dios va a estar con una persona que fornica, que adulteria? Cuando él cayó en adulterio, el Espíritu de Dios salió. Si el Espíritu de Dios estuviera ahí en ese acto, quiere decir que el Espíritu Santo le gusta la cochinada, ¿verdad? ¿Verdad que no? Inmediatamente que la persona cae en fornicación, inmediatamente el Espíritu de Dios se sale del hombre. Por eso David dijo, que no se aparte, Señor, tu Santo Espíritu de mí. ¿De qué decía? Devuélveme el gozo, Señor, de mi salvación. ¿Y por qué decía? Porque quiere decir que un día había tenido ese gozo, un día había sentido la presencia de Dios y ya no la sentía más. Yo siento su presencia. Gloria a Dios. Yo cuando no siento la presencia de Dios me siento triste, querido. Yo me meto a mi cuarto y le doy. Yo quiero sentir su presencia. Si no, no salgo de ese lugar y no importa qué horas que salga, yo quiero sentir su presencia. Porque sin la presencia de Dios yo me seco. La presencia de Dios es... Mira, te voy a decir algo que descubrí esta semana. El diablo es un perro. Trata de hacer caer a la gente. Y mira que a muchos grandes logra tumbarlos. Cuando no puede por dinero, cuando no puede por todo, les manda una mujer. Y por una mujer cae. ¿Sabes tú por qué Elías pierde su ministerio? Porque lo perdió, porque Dios lo levantó. ¿Por qué crees que Elías pierde su ministerio? ¿Qué me puede ayudar? Por cobarde. ¿Alguien más? Por bruto. Acuérdate que Elías había matado 450 profetas de Baal. Ahora, 450 profetas de Baal es como si yo ahora fuera al Vaticano y le dijera al Papa, mire Papa, todas las imágenes que tiene ahí es pecado. Así era el tiempo de Elías. Fue y les dijo, mira, ustedes están adorando a Baal. Y todo lo que ustedes adoran es del diablo. Se presentó contra la iglesia católica, querido. Y él era solito. Él solitito, ese hombre. Y dijo así. Mas sin embargo, hay alguien. Él mató y hizo descender fuego del cielo en segundos. Si usted lee ahí, no duró ni 30 segundos orando. Dijo, Señor, que sepan que es pueblo Israel, y pam, y consumió el holocausto y mató a los 450 Baal. Pero Jezabel se dio cuenta de que le habían matado a sus profetas. Y una mujer lo hizo correr, y por una mujer entrega su ministerio a Eliseo. Una mujer lo hizo huir, querido. Yo soy enemigo de platicar con mujeres solas. No porque tenga miedo de caer, porque el diablo es un perro. Y pregúntale a mi esposa, yo nunca recibo una llamada de una mujer. Y cuando alguien me llama, ahí está mi esposa. Ay, hermano, platícoles. No tengo nada que platicar con usted. Necesitamos ser sabios.
La Biblia dice que tenemos que ser, ¿qué? Astutos como la serpiente. Dios nos compara con un animal, una serpiente, el animal más asqueroso. Dios nos compara con él. Dice, sea astuto como la serpiente. Y manso como la paloma. No dice menso, dice manso como la paloma. Entonces Elías lo hizo correr a una mujer y le entrega, dijo Dios, por ver corrido, Elías, ¿dónde estás? Tú estoy, Señor, tuve miedo. Ve y búscate a otro, porque le pasará su reino, le pasará su ministerio. Vas a pasar, te encontrarás a Eliseo y él te sucederá a ti. No serás más rey, más profeta en Israel por cobarde. Lo hizo ir una mujer. A David lo hizo caer una mujer. Y a muchos grandes de la Biblia, los que hoy en día, una mujer los hizo caer. A Sansón, muchas mujeres. Y a Sansón no se diga. Casi todas, ¿eh? Ahora a David, a Salomón, las mujeres desviaron su corazón de él. Ahora fíjate, imagínate. Yo me imagino, Salomón tuvo 1000 mujeres, o sea, tuvo 700 esposas y 300 amantes o concubinas. Yo me imagino, ¿y este hombre ingrato no haría otra cosa? Dios mío, 1000 mujeres tenía. Y en el pasado, en el tiempo que iba avanzando las mujeres, fíjate, las mujeres desviaron su corazón. Por eso yo soy bien astuto, aún con mi esposa me conoce a mí. Una cosa que no está contra la palabra de Dios, le dijo, querida, tranquila, querida. Eso no es así como tú dices. Eso no, ¿por qué? En cualquier cosa en la carne podemos jugar y robar, pero en las cosas del espíritu yo no me dejo gobernar por ella. No, güey, José. El que manda ahí soy yo. Y no lo digo por decirlo, mi esposa lo sabe. ¿Por qué? Porque esa es la palabra, la que me está, y yo me estoy guiando por la palabra. Como le dije a mi esposa, tú no me vas a salvar el día que yo me muera, a mí me va a salvar Cristo, querido. Ni siquiera ella estoy para agradarla, estoy para agradar a Cristo. Entonces, el hombre se deja gobernar por la mujer. Y eso es bien triste. Y hasta en las cosas espirituales. Y no va a ninguna parte en matrimonio así. ¿Sabes a dónde te va a llevar? A la desgracia. A la desgracia. Y yo pongo siempre esto y lo voy a poner toda mi vida. Es como una mujer que no cocina. Solo en restaurantes. Yo te voy a decir una cosa. Pero hay un futuro. Tal vez Cristo venga hoy o venga de aquí a 100 años. ¿Y qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Les vas a dejar una casa o les vas a dejar McDonald's, restaurantes, todos los restaurantes que hay en la ciudad? Y en aquel tiempo, cuando los hombres de Dios se morían, hasta los padres ya tenían todo preparado para no dejar a los hijos endeudados. Ahora se muere el padre y los que quedan con la deuda encima son los hijos. Y lo que tenías, no, pues yo me lo gasté. ¿Y los hijos qué culpa tienen de pagar tu entierro, hombre? Y entonces, eso es. Entonces, cuando ven el matrimonio y no piensan así, lo llevan a la desgracia. Yo tengo una cosa, en el restaurante no hay billete que alcance. Por ejemplo, le dije a mi esposa, te quiero invitar a comer a un restaurante. Digo, no, querido, yo te voy a hacer de comer. Y yo amo a mi esposa, porque sabes que en mi casa es rarísimo que se va a comer a la calle, porque ella hace comida la que sea. Wow, bendito sea Dios por mi esposa. Ella se molesta casi si yo le invito a comer, dice, yo quiero cocinarte. Y yo digo, wow, qué bendición tan grande a mí me tocó. Dijo, bendito Dios del cielo. Dijo, yo es así, es bendición. Y la Biblia dice en Proverbios, bienaventurados los que encuentran una mujer así. Y fíjate, yo cuando me casé, te voy a contar algo. Yo cuando estaba soltero, yo me casé y le dije a Dios, yo quiero una mujer así, así y así. Si no me la das, te la mando antes de tiempo, Cristo. Yo la quiero así, así. Si no, te la mando antes de que... Y me dijo mi esposa un día, ¿y qué tal si no sea yo así? No, ya desde aquí horas te había sido. Entonces a veces nosotros no sabemos pedir ni siquiera a una mujer. Y eso nos lleva a la desgracia. Porque la Biblia dice que una casa de vida no prevalecerá. Es por ejemplo, te voy a contar algo más. Antes de entrar un poquito lo quiero, ¿verdad? Lo último que te voy a contar, algo quiero avanzar un poquito a Apocalipsis, te voy a contar algo. Es por ejemplo, aquellos que dicen así, bueno, tú trabajas y yo trabajo, pero tu dinero es tuyo y el mío es mío.
Entonces, si no son capaces de tener ni siquiera la cuenta juntos, ¿a dónde los lleva la vida? Si cuando nos casamos uno somos en Cristo. Y si tenemos el dinero separado, quiere decir que no tenemos totalmente la confianza en la pareja. ¿Cierto o no cierto? Y dice la mujer, esto es mío, y dice el hombre, esto es mío. No, querido, la cuenta tiene que estar junta. Tiene que haber una persona que sepa ministrar. Si la persona, por ejemplo, en mi caso, mi esposa no sabía ministrar, yo le enseñé a ministrar. Porque no importa cuánto dinero llegue a tu casa, tienes que saberlo ministrar. Pero si hubiera sido al revés, ella me hubiera enseñado a mí. Entonces, uno de los dos tiene que ministrar. Porque cuando nosotros tiramos el dinero a la basura y no nos importa, ¿sabes qué es lo que quiere decir? No somos buenos administradores de Cristo, porque todo lo que nosotros tenemos en la tierra, nosotros pasamos a ser administradores de Cristo. Nada es nuestro, son de Dios. Entonces nosotros administramos lo que Dios nos, ¿qué? Nos dio. Y si no lo hacemos así, ¿no qué? No somos buenos administradores. O sea que no le tomamos valor lo que Cristo hizo o lo que Cristo nos dio. Esa es la realidad. Entonces, por eso, yo te digo una cosa. Tenemos que estar calientitos hasta en eso. Como les dije la semana pasada, en el tiempo de Abraham y de Sara, las mujeres les decían a sus esposos, Señor, con respeto se dirigían Señor. Y ahora le digo a mi esposa, le Señor, pero con una escoba. A escobazos, querido. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen esa sujeción. Siempre hay algo en las mujeres que quieren gobernar al hombre. Y todas son así. Están cortadas con la misma tijera así. O no me diga que aquí hay una que tiene se sujeta bien a su marido, que Dios guarde. Yo soy sincero, yo no tengo nada que gustarle a nadie. Yo, si algo cometí mal, yo le digo a la gente, yo cometí esto mal, yo no soy perfecto. ¿Para qué voy a decir algo que no soy? ¿Por qué? Porque desde el principio una mujer siempre quiso gobernar al hombre. Y esa gobernación que la mujer quiso llegar, por eso te digo una cosa, lo llevó a la desgracia, querido. Hasta el día de hoy nosotros estamos pagando lo que la mujer hizo. Están cortadas con la misma tijera. ¿Por qué? Porque ya traen eso, ya lo traen. O no me diga que una que no quiere mandar a su marido, dígame una que no. Sony. Todas quieren, eso es así, ¿no? ¿A poco no es cierto? Eso es cierto. ¿Para qué vamos a tapar algo que no es? Si eso es cierto, todos quisieran mandar, ¿o no? Esa es la realidad. Pero entonces eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no estamos bien. Por eso Pablo dijo, yo quisiera que los que están solteros no se casaran para que no tengan que sufrir esta tribulación. Porque ya el que se casa se cuenta que se casó en una gran tribulación, querido. Porque hay luchas, uno jala para allá y el otro quiere jalar para acá. Y uno quiere estar aquí y el otro para acá y está jalando y no quieren jalar juntos. Y la Biblia dice que el hombre casado tiene que ser como dos bueyes. Tenemos que jalar la coyunta parejo, querido. ¿Tú has visto algún güey que jale más que el otro? Se cansa el otro va jalando, ¿qué? Parejo. El matrimonio es como una yunta de bueyes, tenemos que jalar parejo, para que uno no se canse más y el otro no se canse menos, sino irnos los dos adelante y cansarnos igual. Por eso la Biblia dice que la mujer es una ayuda idónea. Dios la sacó de la costilla para que tuviera al lado el hombre, no la sacó de la espalda para que tuviera atrás, ni de los pies para ponerla abajo tampoco. Ni en el cuello para traerla arriba. Ni en el cuello para traerla arriba. Me desvió un poquito, pero Dios sabe lo que hace. ¿Ah? Dios siempre quiso que la mujer anduviera a su lado. No, ya cuando se sube al cuello, hermano, ya es casi perdido. Lo peor es cuando sale el cuello y todavía le da uno con el palo. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque toda mujer trae ese espíritu jezabélico de allá queriendo gobernar todo el tiempo. Y por ejemplo, yo siempre le digo a mi esposa, sí, mi esposa me conoce. En cosas espirituales ya sabe que yo le digo, Pero muchos sí. Entonces, ese es el problema. ¿Y sabes por qué? Por ejemplo, hay iglesias donde la mujer es la que manda. Cuando la Biblia dice en Corintios que las mujeres callaran
y Pedro también lo dice, parece, que las mujeres callaran en la iglesia. No creas que lo dijo porque no es que la mujer no podía hablar. Lo que pasa es que en la iglesia de Corinto las mujeres predicaban, las mujeres eran las que hacían todos y el marido sentado, gloria a Dios. Y entonces Pablo hizo una orden. Dijo, no, si la cabeza, ¿quién es? La cabeza es el hombre, y el hombre la cabeza es Cristo. Dios puso una orden. Ahora, bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahora, terminé ahí, pero quiero antes de terminar, le voy a dejar con esta introducción de Apocalipsis, porque vamos a llegar la semana que viene a lo mero. Bueno, pero vamos a leer. Me voy a brincar el capítulo 4 de Apocalipsis porque lo leí yo y habla de 24 ancianos y ahí dice, nomás en el poquito dice, en el 4.1 dice, después de esto, miré, he allí el cielo, en el cielo había una puerta abierta y la voz que hablaba antes con sonido como de trompeta y me dijo, sube acá y voy a mostrarte. O sea que cuando Dios le acabó de hablar a la iglesia de Apocalipsis, ¿cuál era su situación en la vida que ella estaba viviendo en la tierra, en su iglesia? Dios le dijo, ok, si ustedes no se arrepienten, yo ya entonces aquí les digo, porque voy a abrir, les voy a declarar lo que va a venir sobre la tierra. Ahora, quiero que alguien me lea el capítulo 5, nos vamos a brincar al capítulo 5. Quien lo tenga, hermanos, si quiere leer. El capítulo 5, y con eso vamos a terminar. Cuando lo acabamos de leer, le voy a dar un poquito y vamos a terminar con eso. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de toda lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos que se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasa ahí? Dios ya comienza, ¿qué? Hay un libro. Ahora, cuando ese libro es abierto, ese libro es ¿para qué? Para desatar los juicios a la tierra. Y no se encontró un hombre capaz de abrir el libro. Por eso le digo yo, cuando un hombre de Dios, supuestamente, maldice al pueblo de Dios, él no es un siervo de Dios.
o que desata un juicio, él no es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque en nadie en la tierra, ni en debajo de la tierra, podía abrir el libro donde están los sellos, donde están los juicios de Dios. El único que fue digno fue Jesucristo, porque yo no sé en la tierra, ni he conocido a nadie que haya muerto y haya resucitado. ¿Y usted sí? No. Entonces, ningún hombre, por muy santo que diga que sea, tiene derecho a maldecir a nadie. Porque si no, no es hombre de Dios. Porque el único que puede desatar juicios en la tierra se llama Jesucristo, porque Él fue el que venció la muerte. Él es el único que puede maldecir al hombre o castigarlo, porque Él fue ¿qué? El que venció la muerte. No hay hombre en la tierra que lo pueda hacer. Entonces yo me pongo y me pregunto, ¿cómo el hombre puede maldecir a otro hombre? Y dice, desato juicio sobre ti. O te va a ir mal si no me obedeces. ¿Y de a tiro será un hombre de Dios ese? Te voy a mostrar por la palabra lo que es verdaderamente un hombre de Dios. ¿Quién puede leer Éxodos 32:32? Y me gusta leer la Biblia y darles palabra de la Biblia para que usted la lea, para que no digan que yo le estoy predicando fábulas. Para que usted lo escudriñe y sepa que lo que le estoy predicando está dentro de la palabra, no es inventado mío, es lo que está escrito. Gloria a Dios. Una persona no puede maldecir a otra persona jamás en la vida. Léalo que no tenga. 32. Ajá. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén, hermano, está ahí nomás eso. Fíjate, el pueblo de Dios había pecado. Dios los saca de Egipto, más o menos 2000 y tantos años antes de Cristo, 2650 años antes de Cristo. Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Era su transición, su camino para ir a la tierra prometida. Pero en el camino ellos fornicaron con Dios, hicieron otros dioses. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Moisés hablando con Dios y ellos pecando y fornicando con otros dioses. No crea que fornicar nomás es que un hombre se vaya con una mujer, o adulterar que otro hombre se vaya con otra mujer. No, es también adorar a otros dioses. Eso se llama fornicación y también es adulterio. Porque Dios es celoso, Dios es uno. El único que venció se llama Dios y Él es el único que crió todos los cielos y la tierra, se llama Jesús. Entonces el hombre ya había pecado. Ahora, Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, te tengo una pregunta, te tengo como se dijera, te tengo un trato. Yo voy a matar a todo este pueblo que saqué de Egipto. Y de ti haré una nación grande. Y Moisés le dijo, no, Señor. ¿Sabes cuántos días Moisés se metió a ayunar para que Dios perdonara al pueblo de Israel? Él ya había ayunado. Cuando él baja del monte, él ya tenía 40 días en ayuno. Y él baja del monte y él ayunó otros 40 días para que Dios perdonara el pecado del pueblo. Ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre que cuando una persona cae en pecado, que vaya con el pastor, que diga, Señor, yo estoy en pecado, y el pastor se ponga a ayunar y a orar con él. Yo voy a ayunar y voy a orar contigo. Y no contarle al hermano, porque es para hacer chisme, y el chisme separa las iglesias. Si hay una cosa que odio yo, es el chisme. Si alguien me dice algo a mí, aquí se quedó sembrado para siempre. Entonces, él ya había pecado, el pueblo se había prostituido, y Moisés dijo, ¿sabes qué? Fíjate, que yo no hubiera sido capaz de decir eso, pero Moisés dijo así, quítame a mí del libro de la vida, pero lleva al pueblo a la tierra que tú prometiste. Fíjate nomás qué convicción de Moisés. Pero ¿qué le dijo? Por eso te digo, la salvación se pierde, porque le dijo Dios, no, el que peque, ese quitará, a ese quitaré del libro. O sea que la persona peca, y llega a Cristo en ese momento, o se muere en ese momento, pecó. La Biblia dice que aunque haya practicado la justicia de Dios por 50 años, pero en el último momento de su vida se aparta de Dios, se va al infierno, querido. No se va con Cristo. En el último, no le sirvieron los 50 años de justicia, sino se perderá. Y si el pecador 50 años practicó la injusticia, y en el último momento de su vida, mira, por ejemplo, la muchachita aceptó a Cristo, ahorita dice, Señor, y ahorita pasamos y viene Cristo, y ¡pum!, desaparece. Y tal vez lo que tenemos ya años, nos quedamos.
¿Cierto o no cierto? Y Moisés dijo, bórrame. Fíjate qué hombre de Dios, bórrame. Y a él traía más o menos unos 2 millones de personas por el desierto. Más el ganado. Y ya Moisés, fíjate lo que digo, fíjate lo que te digo. Por eso un pastor tampoco se tiene que dejar gobernar por el pueblo de Dios. Tiene que ser firme en lo que él cree y se acabó. ¿Sabes por qué? Porque a Moisés, ¿quién me echa una mano? ¿Por qué causa Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Por la culpa de quién? Piense, hermano. El pueblo no lo hizo que entrara a la tierra prometida. Por el pueblo Moisés no logró ver la tierra que Dios le había prometido. ¿Por qué? Porque ellos a Moisés llegó el momento en que lo gobernaron los hombres. Y en ese pedacito de tiempo que Moisés lo gobernaron, él perdió la oportunidad de ir a la tierra prometida. Entonces un hombre de Dios no tiene que dejarse gobernar. Porque si se deja gobernar, se lo echaron al plato. Y no llega a cabo la obra que Dios hizo. O que Dios quería hacer con esa persona. Y Moisés no logró entrar a la tierra prometida por culpa del pueblo. Y yo le decía a mi esposa en esta mañana, imagínate a Moisés. 2 millones de personas diciendo, yo quiero agua. Y les daba agua. Yo quiero carne. Y les daba carne. Y eran más llorones que nada. Solo quejas y quejas y quejas y quejas. Pobre Moisés salía de una tribulación y se metía a otra. Se les daba de carne y se les acababa el agua. Y ahí va Moisés a querer sacar agua. Y se les acababa el agua y ya no tenían otra cosa. Y le comenzaban a pedir a Moisés. Y Señor, queremos regresar a Egipto. Y entonces esa desesperación no dejó. Cuando él ya Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve y háblale a la roca y ella te dará agua. Pero Moisés ya bravo, digo yo, ya enojado y emperrado. Dice que él llegó para que sepan que Dios es Dios y ¡sax! Le sienta un primer balazo, se lo dio a la roca y se lo da otra vez. Y Dios le dice allá en el Nuevo Testamento, dice que en sí no era la roca. Dice que Cristo estaba parado en la roca. Al que Moisés golpeó no fue a la roca, fue a Cristo. Por esa razón Moisés no entró a la tierra prometida, porque no fue a la roca, querido, fue a Cristo. Ponte a pensar Jesús recibir 3 trancazos de Moisés. Le salieron caros. Porque Moisés le decía, Señor, déjame entrar a la tierra prometida, yo quiero entrar. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ni me hagas enojar más, no me hables más del asunto, que no entrarás. Ponte a pensar. Ayúdanos, Dios. Era Cristo el que estaba en la roca. Si alguien ha leído ese versículo del Nuevo Testamento, dice que no era la roca, era Cristo que estaba parado en la roca. Es como si alguien le quiera pegar a usted, a alguien le quiera pegar a una persona y la persona está hacia un lado y le da un cantazo a usted. Dice, ¿yo qué tengo que ver con esto? Y Dios le dijo, ¿por qué le pegaste la piedra? ¿Por qué no la santificaste? Es que mira, yo me pongo a pensar, es que él era humano, ya estaba cansado, traía 2 millones de personas, tal vez o más. Porque si traía 600,000 hombres sin costar mujeres y niños, quiere decir que traían 600,000 los pesos, ¿sí o no? Son 1.200.000, ¿no? Y si cada uno tenía un hijo, ¿cuántos eran? Ya se aumentaba. Pero como en el tiempo de Israel las mujeres tenían de 13, 15, 20 y los hombres tenían 3, 4 mujeres, y entonces eran bastantes. Y más aparte, no nomás eso, era ganado, vacas, eran cientos. Yo me imagino que eran como ver toda Aurora lleno de almas y de animales por donde quiera. Un solo hombre de Dios guiando a toda esa gente. No desesperar. Ahora vamos a ir a otro. Daniel 9:3. Quien lo tenga lo lee. Ahí le voy a decir lo que es un hombre de Dios. Le estoy mostrando por la Biblia lo que es un hombre de Dios. No se dejen engañar. No importa en la iglesia que usted esté. Pero si alguien lo maldice un día, ese tipo no vino de Dios. Esa persona no vino de Dios. Yo estuve en una iglesia que cuando vine de California, porque yo vengo de California, y vengo aquí, y me invitaron a la iglesia, que si no danzaba era del diablo. Venía yo de California, iba a predicar, y que porque traía barba, yo era hijo del diablo.
Y que entonces iba a predicar y me fueron a comprar una corbata, que para que me pusiera la corbata, que porque si no yo era un hijo del diablo. Y que si traía jeans, que también era un hijo del diablo. Y yo dije, Padre Santo, aquí mencionan más al diablo que a Cristo, dije yo. Y dime, ¿dónde está la gente que va a toda esa iglesia? ¿Dónde está? ¿El que sabe? ¿De qué estoy hablando? ¿Dónde está? Todos están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Porque les dijeron que eran hijos del diablo. Que si danzaban, que si brincabas, que si no hablabas en lenguas, era hijo del diablo. Y yo digo, qué ignorancia, nunca han leído las escrituras. Pablo dijo, si alguno quiere hablar en lengua, háblelas. Pero y si no, y si usted no habla en lenguas, pues si quiere hablarlo, pídale a Dios que les hable en lenguas. Pero no quiere decir que todos van a hablar en lenguas. Esa es una equivocación de aquí al cielo. No todos hablan en lenguas, por eso tenemos la escritura. ¿Quién tiene 9? ¿3, hermano? ¿Quién no tiene? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahí, hermano, brinque al 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Amén, ahí, hermano. ¿Qué fue lo primero que hizo Daniel? Ya se iban a cumplir allí 70 semanas cuando Sennacherib, rey de, no me acuerdo de dónde era este rey, se llevó cautivo a Jerusalén, Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel cautivo, y ya iban a ser 70 años que ellos estaban en otra tierra que no era de ellos. Cuando ellos se cumplió ese pueblo, lo primero que hizo Daniel, él era un hombre justo, porque era un hombre de ayuno y de oración, los que han leído. Mas sin embargo dijo, un hombre de Dios tiene que ser así, Señor, yo primero el burro, aquí en este caso sí se menciona primero el burro, yo, dice, yo y tu pueblo hemos pecado. Perdona ese es el verdaderamente hombre de Dios, que él se menciona primero. Señor, nosotros todos hemos pecado, pero yo soy el primero. Perdona a tu pueblo y ten misericordia de él. Acuérdate del pacto de donde los sacaste y regrésalos a Jerusalén. Se van a cumplir los 70 años que estuvieron en cautiverio. Ten misericordia y salva a tu pueblo. Ese es un hombre de Dios que intercede por los hombres. Dios dijo, ando buscando un hombre que haga vallado entre Dios y los hombres, pero no lo he encontrado. Por eso estoy a punto de destrozar, de destruir al mundo, porque no encontré un hombre que hiciera vallado. O sea, no encontré un hombre que orara por el pueblo. Ese es el verdaderamente hombre de Dios. El que intercede por el pecador, el que intercede por el hermano que cayó. A mí cuando yo sé una persona, cuando yo conozco una persona que anda en santidad con Dios y que cae, yo lloro con él. Y lo siento. Y haz de cuenta que me siento herido. Porque el diablo lo mató. Y a veces nosotros tenemos que cuidarnos, porque fíjate, por un momentito de una cosa que hagan nosotros, como el que cae en fornicación, tal vez tiene su esposa o en adulterio, tal vez tiene su esposa por 30 años, ya tienen casa, tienen carro, Dios los ha bendecido, es una pareja feliz. Pero esos 30 años se les atravesó una mujer, y por esa mujer echaron en 30 años los perdieron en un minuto. Perdieron todo lo que tenían en minuto y sus hijos también. Porque ahora va a haber ¿qué? Un divorcio, van a vender casa, van a vender carros, se van a separar. Los que sufren en este asunto son los hijos. Son los más afectados. ¿Y por qué? Por no cuidarse, por un minuto perdieron lo que habían edificado por 30 años.
Entonces tenemos que ser inteligentes. No se dejen engañar fácilmente. Sabemos que las pruebas vienen. Con este capítulo termino. San Judas. Ese es con el que termino. San Judas. Me gusta darles Biblia. La verdad que yo le digo a mi esposa, me gusta predicar porque me gusta meterme a la Biblia para enseñarle a la gente. Y le busco para no que la gente no crea que yo le estoy predicando una fábula. Ni la estoy engañando. Porque hay personas que se atreven a predicar sin Biblia. De un solo versículo de la Biblia dicen miles de cosas. Pero no solamente, entonces van por un solo versículo de la Biblia. Por ejemplo, agarran un versículo de la Biblia que la mujer no se tiene que cortar el cabello, que la mujer no se tiene que pintar, o lo que dice ahí en ese libro Corintios, y a ese capítulo le dan solo ese pedacito. Matan a las mujeres, les quitan la cabeza, les quitan todo, pero no han leído lo que dice abajo. Entonces hay que leer el texto y el contexto, lo que termina abajo. La Biblia dice ahí en ese capítulo: si alguno quiere cortarse el cabello, que se lo corte. Si alguno se quiere dejar el cabello largo, que se lo deje. En las iglesias de Cristo ni de Dios tenemos esa doctrina. Entonces, ¿qué son? Doctrinas de hombres, querido. No mates a nadie por ese versículo. Léalo primero todo. Hay que leerlo toditito para que no te dejes engañar. Porque le tiran a la pobre mujer y la matan. Ni siquiera han leído lo que dice abajo. Dice claritamente: en la iglesia de Dios ni de Cristo tenemos esa doctrina. O sea que es una doctrina, ¿qué? ¿Una dogma de qué? De hombres. Como el que se va, es que por el velo, que si el velo te fue dado por el cabello, y que no sé qué, y que tienes que traer velo. Entonces van por una cosa que no han leído. Y por ese capítulo matan al que se les pone enfrente. ¿Quién tiene Judas 1? Judas 1, 3. Y luego va a abrir 3, 9, hasta el 9, y luego se brinca el 13. Con ese terminamos, ahora sí, se lo prometo. Amados, por la solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. ¿Ese es Judas, hermano? Judas, San Judas. San Judas. A ver, sigue leyendo hasta el 13. y la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor ha enviado, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el día del juicio del gran día. Y en el 15, hermano, ¿brinques el 15? Para hacer los juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son los murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No, hermano, hay una parte donde dice que hay una parte donde dice que es Judas, donde dice que Dios, que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió, no sé si es este, parece solo que me he equivocado, pero dice que ni el arcángel Miguel se atrevió a maldecir el cuerpo cuando él peleaba con el arcángel Miguel peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, y dice que no se atrevió a sugerir ninguna maldición contra él. Dígame. Tiene que ser Judas, ¿cómo no? Si yo lo leí. El 9. A ver, el 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Entonces ni el ángel se atrevió a maldecir a quién. A nadie, al diablo se atrevió y sabía que ya estaba condenado. Entonces, ¿cómo un hombre te puede maldecir a ti? Y te dice, si tú no das, te va a ir mal. Él te está maldiciendo. Si ni el arcángel Miguel, que es el más grande ahí en el cielo, es el ángel de guerra, es el comandante de las batallas, como Héctor tiene un comandante y allá también tienen uno que está al frente de la batalla. Y ni siquiera él se atrevió a maldecir. ¿Por qué el ser humano o el predicador se quiere hacer Dios en la tierra y maldecir a otro hombre? Y decirle, eres un hijo del diablo. ¿Cómo puede maldecirte un hombre? Y decir, si no me das esto, tú estás condenado, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. El versículo 11. A ver, léalo. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Ok, en otras Biblias dice, por la avaricia. O sea que por el dinero te maldice un hombre, querido. ¿Cómo puede ser capaz que un hombre te pueda maldecir porque tú no das dinero? Como dicen los de enlace. Y no tengo nada contra los de enlace, nomás quiero que la gente no se deje engañar. Si tú no das, no vas a recibir primero dinero y luego milagro. Y la gente dice, ay, ¿será que es cierto? Jesús primero sanaba y luego mandaba a caer una ofrenda, querido. Jesús era más inteligente. Jesús sanaba primero. Jesús no le decía, da mi dinero y te voy a sanar. Y el hombre maldice al hombre, y si no das, y llega tanto el momento que la gente está viendo a aquel predicador que llega a cauterizar tu mente y llegas a caer en la trampa. Y están maldiciendo al pueblo de Dios y te maldicen. Y dicen, son los últimos minutos para que des y siembres. Y si no tienes, vende tu carro y vende hasta el perro y luego lo das. Y te estás enlazando con tu boca. Si no tienes, ¿por qué tienes que dar? Si no tienes, ¿qué vas a dar? Pues la viuda acaso fue a dar. Tenía 2 blancas y fue la que dio. Dios no se fija cuánto tú des, Dios se fija cómo tú lo des. Tú puedes dar $1000, pero si agarras el dinero y lo avientas ahí, lo avientas aquí, ahí no sirvió de nada, porque Dios no es un limonero. Cuando yo me convertí a Cristo, yo pancheaba los billetes. Les echaba perfume. Por eso Dios me ha bendecido, porque lo daba de amor para Dios. Agarraba y los planchaba bien planchaditos con un billete, le echaba perfume y le echaba el sobre perfume. Y el pastor decía, aquí hay un dinero que huele a perfume. Cuando ellos abrían los ojos. Porque fue tan realmente la importancia para mí aceptar a Cristo, que lo que yo hizo, por ejemplo, ponte a pensar, a mí mi madre me abandonó, y no me da vergüenza decirlo. Me abandonó, odiaba a mi mamá. Y si tú sabes lo que es ser huérfano, yo me acuerdo que la casa donde yo vivía, yo siempre he dicho que era un rancho de primera, porque si le metía segunda salías de la ciudad inmediatamente, era tan chiquito. Si le acelerabas al carro, se quedaba el pueblito atrás. Y había una peña grandísima arriba. Y yo me acuerdo que desde que mi mamá se iba desde las 6 de la mañana, se hacía noche, no sé si amanecía porque no me acuerdo bien, pero esta era lo que decía yo, mamá vente, mamá vente. ¿Dónde está mi mamá? ¿Cómo comía? Yo no sé. Pero todo el día yo pasaba mamá vente y mamá vente. Solo. Entonces, cuando yo acepté a Cristo, yo no tenía amor en mi corazón, porque nunca nadie me dio un abrazo. Hay padres que no le dan un abrazo a su hijo. Entonces, el hijo no tiene ese amor. Entonces, ¿cómo yo le podía dar amor a alguien si nadie me lo había dado?
Y era el odio que me carcomía por dentro, que yo cuando quise matar a mi mamá, porque yo estaba triste, desesperado, eso me llevó a vender drogas, eso me llevó a hacer tanta estupidez que hice. Pero un día me presentaron a Cristo y me dijeron estas palabras: si aceptas a Cristo, Él te va a dar vida y va a cambiar tu vida. Aquel día Jesús transformó mi vida. Por eso dice la Biblia: aquí yo estoy a las puertas y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él y él cenará conmigo y yo con él. Él quitó toda mi tristeza, todo mi odio, todo el rencor. Cristo lo quitó de mi vida. Me transformó su misericordia. Por eso yo siempre les digo: si la persona conociera a Dios, si tuvieran un encuentro con el Espíritu Santo, de lo que yo te hablo, querido, Él cambia todas las cosas. Amén. ¿Sabes por qué la gente hoy está en la iglesia y mañana no viene? Porque no han tenido ese encuentro personal con Cristo. Porque si tú vas, dicen ahora: es que no tengo carro, necesito que alguien venga por mí. Yo me imagino a Jesús, dicen: es que el pastor nunca me habla. Yo me imagino a Jesús diciendo: ¿dónde habrá un teléfono público? Porque le voy a hablar allá a la iglesia de Jerusalén a ver si cómo están. ¿Cómo estará la iglesia de Jerusalén? O diciendo: Jesús, necesito un camello para que vayan por la gente. Y cuando nosotros estábamos en el mundo, por ejemplo en mi casa, cuando yo quería ir a un baile y no tenía un carro, hermano, yo le llamaba a todo el mundo, sea como fuera, yo estaba en ese baile. Y entonces para Cristo, ¿por qué no? Ay, es que está muy frío. Y cuando estábamos en el mundo y estaba bajo cero, igual estábamos en el baile. No importaba el frío. Entonces, cuando la persona tiene ese encuentro de verdad con Cristo, no importa el sacrificio que tenga que hacer, ella llega a la iglesia. ¿O poco crees que en México todos tienen carros? ¿Sabes que en Guatemala hay gente que camina hasta 3 días para ir a escuchar un servicio? Que van a hacer una campaña y caminan de un lado a otro para ir a buscar un servicio. Y les predican y toda dice: hasta aquí se terminó esto, tan poquito, caminé tanto tiempo. Y llegan con la camisa de aquí bañada en sal y van a buscar. ¿Por qué? Porque nacieron de nuevo. Eso es lo que yo le pido a la iglesia y lo que le pido a Cristo todos los días: que nazcamos de nuevo. Vamos a orar. Si alguno necesita una oración, vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Quien sea la necesidad que tenga, vamos a orar. Para la semana que entra vamos a comenzar a leer los sellos y usted se va a dar cuenta de dónde vendrá el anticristo y a qué hora de nada. Lo voy a llevar a la historia de Israel allá y voy a traer una Biblia católica para predicarles con la Biblia católica, porque